Cuarta palabra. La enseñanza de Jesús en este momento consistía en mostrarme su rostro y dejarme ver que estaba muy pálido detrás de ese baño de sangre. En ese momento el cielo empezó a oscurecerse hasta ponerse casi como si fuera de noche. Era como si hubiera un eclipse. Los oscuros nubarrones presagiaban tormenta, decenas de relámpagos zigzagueaban en el horizonte y truenos muy fuertes retumbaban haciendo temblar la tierra. De pronto aparecieron centenares de ángeles alrededor de toda la escena, en un movimiento conjunto perfectamente sincronizado. Todos ellos se postraban para adorar a Jesús con las manos juntas y en silencio, mientras sus brillantes rostros reflejaban una profunda tristeza. Él tenía la lengua y los labios muy secos, pastosos. Nuevamente su voz adquirió un matiz cansado, como si le costara hablarme, y me dijo: contempla esta escena, querida mía, y aprende que los míos no pueden marchar sin cruz por la vida. Ve y dile al mundo lo que estás aprendiendo, y si quieren callarte, grita más fuerte todavía por la fuerza del amor que te une a mí. Como unidos están estos dos maderos para formar un instrumento de salvación para el género humano. Di a las almas consagradas que la cruz que llevan no es únicamente para que adorne su pecho o los identifique de manera superficial conmigo. Primero deben revestirse de ella, aprender a acomodarse en ella en lugar de huir de ella. Diles que no pueden ambicionar el Tabor sin antes haber pasado por el Gólgota, que aquí en la cruz es donde aprenden caridad, la humildad, la pobreza de espíritu, la templanza en todos los actos de su vida. Asegúrales que yo doy prueba y testimonio de que desde la experiencia de la cruz se puede vencer fácilmente al demonio. Contémplame, soy verdadero hombre en el cual la carne manifiesta sus límites y verdadero Dios al demostrarles la fuerza implacable del amor agápico. Oren por aquellos que no conocen de sufrimientos, porque de cierto no están entre los míos. Observa a estos dos condenados que me flanquean y medita acerca de las formas en que los hombres llevan sus cruces. Unos la llevan con rabia, con rencor, en medio de mucho pesar. Quien carga una cruz en semejantes circunstancias y con esos sentimientos, de hecho carga una cruz que no tiene sentido, puesto que en lugar de acercarlo a mí, lo aleja. Por lo general, esa es la cruz de aquellos que se niegan a comprender el sentido del sufrimiento que adquiere dimensiones sobrenaturales. Esa es la cruz que tiene el ladrón de mi izquierda. Es la cruz que siempre será pesada y nunca podrá redimir. Dimas, a mi derecha, acepta su cruz con resignación y hasta con dignidad, asumiéndola primero porque no le queda más remedio, pero pronto, cuando me reconoce y sabe que soy el Hijo de Dios, acepta esa cruz, reconociéndose pecador y pidiendo que a través de ella la misericordia se acuerde de él. Finalmente, me tienes a mí, aquí frente a ti, abrazándome a mi cruz redentora para enseñarles a cargar con la suya. Les invito a ser corredentores conmigo, reparando por sus propios pecados y los pecados de los hombres. Sepan que esta forma de cargar con la cruz se refleja en su conducta cuando frente a ustedes tienen contrariedades, dolores, y a través de ellos se acercan a mí y sacan utilidad de ellos para testimoniar ante los hombres cuando abrazan su cruz, y desde ella pueden sentir que lo único que desean es fortaleza, porque la sed de las almas los abraza a ustedes. Tengo sed. Si tenía la boca y la lengua secas, estaba deshidratado y la fiebre me quemaba,
Por eso tomaron una lanza y un estropajo, pusieron en mis labios hiel y vinagre, para burlarse aún más cuando se me empollase la boca. Cuando dije, tengo sed, aún tenía la vista fija en mi madre, en Juan, y un poco más allá, en la mujer pecadora, que ante semejante visión ni siquiera se sentía digna de acercarse para tocarme compadecida. Tal era el sentimiento de la culpa que la embargaba, que se limitaba a llorar mirándome con impotencia. Bendita tú, Magdalena, que permaneciste al pie de la cruz, dejando que tus lágrimas se mezclaran con la sangre redentora que iba cayendo en tierra. Por tu amor y tu dolor fuiste redimida y premiada con mi primera aparición ante los hombres. Por haber amado tanto, tus pecados fueron lavados, y quiso el Padre premiar tu conversión y tu sacrificio, colocándote en los altares junto a mi madre y a Juan, para que todos los que se creían justos y sabios se inclinasen luego ante la que condenaban. Y así se cumpla el Magnificat de María al decir, enaltece a los humildes y a los hambrientos los colma de bienes. Entonces Jesús empezó a explicarme los motivos y los sentimientos que lo inundaban en ese momento cuando dice, tengo sed. Y todo va muchísimo más allá de lo que uno se puede imaginar. Jesús no dijo agua, que hubiera podido ser más fácil y práctico si de verdad hubiese querido beber. De hecho, Él ni siquiera pensó en agua, porque estaba diciéndonos que tenía sed de nosotros, sed de almas, sed de que entendiéramos todos el infinito valor de aquello que estaba sucediendo en aquel momento. Quien ha tenido alguna vez verdadera sed, sed de ingerir líquido, sabe lo que esto significa. Invito a quienes me están escuchando para que prueben de alguna manera, alguna vez, con la prudencia necesaria y ofreciéndole esto al Señor. Dentro de sus necesidades humanas, quizás la sed sea la más apremiante y mucho más aún en situaciones de fatiga externa. Pienso que fue precisamente por eso que el Señor lo dijo: quien tiene sed no puede esperar para satisfacerla, es una ansia que devora. Jesús tenía sed de vernos unidos en torno a sus enseñanzas, tenía sed de ver una iglesia unida y no dividida, porque en este grupo hay mejores cantos o predicadores o hablan más bonito y en un lenguaje más moderno que los otros, porque estos trabajan con este padrecito y estos otros con aquel, porque este grupo es muy pietista, en cambio aquel otro se identifica más con los pobres, porque aquí no se me da el espacio que merezco, en cambio allá sí. Tenía sed de ver a todos aquellos que proclamamos a Cristo como Salvador nuevo, unidos por el amor y no separados por intereses mezquinos, egoístas, materialistas. Quería que aquellas bienaventuranzas proclamadas con toda la fuerza y la dulzura de su corazón un día, como el único camino de salvación para los hombres, se hicieran carne en los nuestros. Tenía sed, en fin, de vernos ayudándonos unos a otros, un hombre ayudando a otro hombre, de comunidad a otra comunidad, de parroquia a otra parroquia, de apostolado a otro apostolado, no compitiendo ni destruyéndonos como si fuésemos enemigos políticos que van en búsqueda de un botín. Tenía sed de ver a sus obispos y sacerdotes uniendo y edificando, derramando misericordia, ayudando, apoyando, aconsejando, atendiendo a los pecadores laicos que muchas veces no sabemos por dónde empezar a trabajar, porque nos ponen cargas que ni siquiera muchos de ellos pueden levantar, con todo el camino que llevan recorrido, supuestamente tratando de hacer crecer en la fe a los fieles.
quería gritarle al hombre que venga tal como es y beba de mi sed, de esa corriente de dolor que nacía en el amor mismo. Tenía sed de ver que todos los niños tuviesen un hogar feliz, no un padre o una madre alcohólica. Tenía sed de ver niños mentalmente sanos, sin traumas por haber sido violada su intimidad y su inocencia. Tenía sed de ver esos pequeños que amaba tanto, con deseos de construir un mundo mejor y conociendo los valores evangélicos. Tenía sed de los jóvenes que habrían de entregarle su vida renunciando al mundo, y de aquellos que estando en el mundo proclamarían la buena nueva desde el lugar que libremente han elegido. Cristo tenía sed de mujeres que, tomando como ejemplo a otras santas mujeres, edificásemos, comenzando por la iglesia doméstica, una sociedad más justa y con valores morales, enseñando a nuestros hijos y a los ajenos a tener a Dios como principio y fin de nuestro paso por la vida. Jesús tenía sed de almas, de todas las almas por las cuales estaba derramando hasta la última gota de su sangre. Desde lo alto de la cruz miraba tus pecados y los míos y gritaba a la humanidad: tengo sed de esta alma, tengo sed de tu alma. Esta es la sed por la que estoy sufriendo. Tanto tengo sed, tengo hambre, tengo necesidad de ella para poder aplacar este calor que me ocasiona la fiebre de las heridas que al infectarse han lesionado mi humanidad. Tengo sed de oración, de paz en las familias, en las comunidades, en el mundo entero. Sed de saber que todos responderán a mi llamado un día. Sed de almas generosas que se ofrezcan como pararrayos de la justicia divina para salvar a otras almas. Tengo sed de ti, hija mía, de tu ayuda, de tu perseverancia. Se refiere a María Valtorta. Pero cuidado con los lobos vestidos de ovejas. Si ves que quien trata de detener tu paso es un comerciante, ten mucho cuidado. No vaya a ser que quiera cambiarte la cruz que te he dado por una corrupta y pretendida sabiduría. Silenciosamente continúa tu camino, aunque con mucha cautela, abrazando con mayor fervor el madero que pesa sobre tus hombros, y sigue las huellas de mi sangre para que te dirijan siempre hacia mí. Y si alguno de tus verdugos comienza a golpearte de frente, no te cubres la cara contra el insulto o el golpe, ni trates de defenderte. Ofrécele también tus espaldas para que el mundo te reconozca mía por tus heridas, porque te aseguro que quienes te golpean serán los mismos que me han golpeado a mí. Alégrate por estar entre los que pertenecen a Jesús. Esa sed que tenía era su testamento, dejándonos todos sus méritos a nosotros los pecadores, para que en virtud de ellos nos salváramos. Jesús tuvo sed incluso de aquellos ateos y apóstatas que 20 siglos más tarde dirían que el demonio y el infierno no existen, que la Eucaristía es solo un símbolo, una conmemoración, que Él, siendo Dios, no sintió los dolores de su pasión y que por ello no sufrió lo que hubiera sufrido cualquier otro hombre, que se exagera cuando se pintan retratos de un Cristo demasiado sufriente. Que el Cristo histórico es distinto del Cristo idealizado por la devoción popular, que Jesús no puede hablar ya a los hombres porque en su tránsito por esta tierra lo ha dicho todo. Y si no sabemos escucharte, si hemos perdido la capacidad de asombrarnos con las enseñanzas del Evangelio,
de solidarizarnos con este Cristo sufriente y de aprender a amar a nuestros hermanos. Jesús tenía sed de ver cristianos que se comprometieran a trabajar por difundir el reino de los cielos en el corazón de sus hermanos. No quería nuestra cómoda mediocridad de asistentes solamente a misa de domingo y nuestra membresía en algún apostolado, como si se tratase de una afiliación o un club, para entablar mejores relaciones sociales y de paso tratar de mitigar el peso de nuestras conciencias. Cristo nos veía desde su eternidad y sentía sed verdadera y acuciante necesidad de sacudirnos para despertarnos del cómodo letargo de la tibieza espiritual en que caeríamos la mayoría de nosotros, los supuestos buenos católicos. Esos y otros miles de motivos más que alcanzarían para llenar centenares de páginas fueron los que llevaron a Jesús a decir: tengo sed. Quinta palabra. Tenía el rostro muy pálido, deformado todo el lado izquierdo, con el ojo casi completamente cerrado por la hinchazón de la mejilla y el párpado. Tan brutal había sido el golpe recibido que le había abierto el pómulo, que era como una boca que dejaba ver la carne del Hijo de Dios. Jesús no abría los labios, pero yo lo escuchaba. Escuchaba esas palabras que, dirigidas al Padre, eran mezcla de amor, gratitud, resignación, dolor y mansedumbre. Yo sentía que se me partía el corazón de pena. Padre mío, mírame, como un sol eclipsado por voluntad propia. Me has dejado beber el amargo cáliz de la gélida noche del Espíritu y te doy gracias por ello. ¿Qué tal? Uno darle gracias a Dios por el sufrimiento. Generalmente las personas lo que hacen es quejarse. Luego se dirigió a mí diciéndome: en este profundo dolor que va oscureciendo mi vista hasta el punto de que no puedo ver ya claramente a estos seres que amo y que permanecen al pie de mi agonía, sé que el amor ha vencido, que vencerá por siempre. ¿Ya lo ves? Parece que no había sido suficiente pasar por este mundo haciendo el bien a todos. Llegué hasta el extremo del amor. Hice vida todo aquello que había predicado antes. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida propia por la vida de sus amigos. Y yo di también la mía, incluso por mis enemigos, por aquellos que me están crucificando. Precisamente por este amor sin límites, en medio de mi insondable sufrimiento, no perdí la confianza en mi Padre, sino que me invadía una dicha inmensa de saber que estaba yo cumpliendo su voluntad y demostrando así mi amor hacia el Padre y a la vez hacia los hombres. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor me regaló la gracia inmensa de poder contemplar también ese momento. Sucedió así. Estaba yo en oración con los ojos cerrados frente al pequeño altar de mi cuarto de trabajo, donde tengo un crucifijo, una imagen de la Virgen y una pequeña cajita con reliquias de algunos santos. Abrí los ojos y frente a mí había otra cosa. No estaba más aquel lugar, sino que veía el cielo oscuro que relampagueaba con truenos fuertes y 3 hombres crucificados. La imagen se acercó hasta tenerla casi a una distancia que parecía de 2 metros desde donde yo estaba, y solamente tenía a Jesús agonizante frente a mí, tan cerca que estiré la mano, pero al constatar que no llegaba, comprendí que era otra visión. Jesús jadeaba y pude ver que hacía esfuerzos por respirar aire. Esto también lo conozco por haberlo vivido tantas veces. Sus ojos estaban desorbitados, la boca tan seca que cada vez se le dificultaba más el modular palabras. Comenzó a sollozar
y las lágrimas ensangrentadas corrían por sus mejillas heridas, cuando mirando al cielo dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No pude soportarlo y rompí en un sollozo con un llanto que pocas veces había derramado en mi vida. Entonces escuché internamente su voz: Hijita, hay muchas páginas escritas acerca de estas palabras que parecieran dar a entender que únicamente sentí el abandono de mi padre en ese momento como hombre. Esto iba mucho más allá. Recuerda que desde la cruz veía todos los tiempos venideros y a todos los hombres y mujeres que sufrían, unos porque se fabricaban cruces propias, otros porque se las imponen sus hermanos, quienes no pueden llevarlas. En este grito reclamé el abandono del viacrucis de toda la humanidad. Sentí en mis propias llagas las infinitas llagas de todos los cuerpos que serían torturados por el hambre y la miseria. Millones de voces se unían a la mía para decir: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Me estoy muriendo de hambre cuando hay personas que se enferman de gula. Mi vida es un ayuno continuo y forzado, mientras hay personas que no saben en qué consiste el ayuno y se hacen llamar cristianos. De ahí, queridos hermanos, que es bueno nosotros comprendamos la importancia del ayuno. Cuando nosotros ofrecemos un ayuno, compartir lo que ayunamos con personas que tienen necesidad. Y es bueno que nosotros tengamos la oportunidad de ayunar para que comprendamos lo que debilita el cuerpo y las molestias que causa en el cuerpo el ayuno prolongado. Sentía las heridas que son consecuencias de la injusticia y la crueldad que sufrían las personas que serían sacrificadas durante todos los tiempos en el destierro, en los campos de refugiados, el dolor de las llagas de los encarcelados, rechazados y despreciados por la misma sociedad que los llevó a ese lugar con su egoísmo. Y esas voces desde el silencio se unían a la mía diciendo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Tú no creaste fronteras, tú no hiciste cárceles, tú no querías una sociedad de pocos ricos y otra con multitudes de marginados. En mis brazos y piernas sentía el dolor que siente un minusválido, y en la cabeza las espinas me enseñaban lo que sufrían los deficientes o enfermos mentales, a quienes muchas veces hasta sus propios familiares humillan con su rechazo. El grito de estos seres se unía al mío: ¿por qué, Padre, permites que se rían de mí, que me marginen, que me encierren, si no tengo yo la culpa de estar en este estado? ¿No piensan que ellos podrían un día estar como yo y sentir lo mismo? Sentía en mi pecho el dolor que siente un anciano cuando es olvidado por los suyos, por los propios y extraños, cuando es abandonado en un asilo a merced de miradas y manos ajenas, porque ya sus manos no son capaces de trabajar para dar de comer a los suyos, o porque las nuevas y elegantes amistades de sus hijos y nietos no podrán entender las limitaciones de una persona mayor. Están cansados ya de prohibirle que hable, para que no haga cosas inapropiadas, porque la memoria ya no les funciona igual. En algunos casos piadosamente se compadecen de ellos y los asesinan para que dejen de sufrir. Y entonces sus voces se unen a la mía para decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permites que me tiren a la calle aquellos a quienes un día enseñé a caminar? ¿Por qué permites que los demás, quienes pasan por mi lado, sientan asco de mi pobreza, mis sucias vestimentas y me humillen haciendo gala de su juventud y riqueza? ¿Por qué este hijo mío quiere que me apliquen la eutanasia para acortar mis días y aumentar su condena en los infiernos?
Sentía en la piel el ardor de todos aquellos que serían marginados por pertenecer a determinada raza y por lo mismo sufrían obligados a ubicarse en la misma condición de un perro al que se le limita el paso a determinados sectores de la casa. Sus voces llenas de impotencia, de dolor, clamaban junto a la mía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permites que otro hombre, tal vez más pecador que yo, tal vez más infiel, quizá menos inteligente, con instintos más parecidos a los de las bestias que a los nuestros, se rebaje de condición de hombre y me rebaje de mi condición de ser humano, porque no tengo la piel como la suya? Sentía la angustia de aquellos hombres y mujeres que en el momento de su muerte se encontraban con que se habían equivocado, con que su vida fue una pérdida continua en el pecado, en los placeres, en la negación de Dios, y su condenación sería inminente por una eternidad de eternidades a cambio de haber vivido a su antojo durante X número de años. ¡Qué gran dolor! Pero también sentía el dolor de aquellos cristianos que en el momento de su muerte se encontraban con que estaban en lo cierto, pues habían creído, se habían alimentado, habían vivido supuestamente como buenos cristianos, es decir, cumpliendo muchas cosas pero omitiendo otras tantas, como el llevar ese conocimiento a los demás, el pensar egoístamente en salvarse a sí mismo, pero en desentenderse de lo que pase con el vecino que vive sin conocer nada de Dios. Y la justicia es para ambos grupos, para los que no conocieron a Dios y para los que no hicieron nada por llevar la fe, por ser portadores de la esperanza para los demás. Sentía en cada centímetro de mi cuerpo el dolor de cada niño asesinado en el vientre de su propia madre, y su inocencia se unía a mi grito de impotencia humana: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permites que esta mujer que podría acunarme en sus brazos para calentar mi pequeño cuerpo me condene a no ver la luz terrena y se condene a no ver la luz del cielo? Y así, contemplando mis heridas y las heridas de la humanidad, pensé en Judas y en todos los traidores y también en todos aquellos que serían traicionados por sus amigos, vendidos por 30 monedas del infierno, por una situación económica mejor a cambio de más poder, para dejar salir a flote su soberbia, por envidia que solo puede aplacarse como buscar el prestigio de la persona envidiada, por ambición de poseer lo que no se posee. Y entonces sentía el grito de aquellos que sentirían el beso traidor en su mejilla como una baba maloliente, como sentí el beso de aquel que un día fue mi querido hermano. En ese momento grité con todas mis fuerzas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el atributo más admirable en el hombre con respecto a otro hombre es la capacidad de sentirse amigo, al punto de poder recibir de él un consejo, una llamada de atención con amor, sabiendo que con amor también uno se lo diría, al punto de poder corregir al amigo y decirle: no por ahí, hermano, porque te vas a equivocar, al punto de entenderse ambos con una mirada, con una sonrisa y apoyarse con un apretón de manos que quiere decir: aquí estoy, puedes contar siempre conmigo. Amigo es aquel que se incomoda, que se priva de algo o de muchas cosas para ofrecértelas. Amigo es aquel que es capaz de privarse de sus horas de descanso para ir a trabajar por ti. Amigo es aquel que puede en un momento renunciar a la comodidad de su casa para hacer que te sientas cómodo, querido y apreciado.
Amigo es aquel que deja su tierra para ayudarte a salvar la tuya. Amigo es aquel que te confía sus penas y alegrías, que siempre es transparente para ti y que siempre te llevará hacia un crecimiento en la fe y sobre todo en el amor a Dios. Amigo es aquel que edifica, que une, que reúne, no aquel que destroza, destruye, derriba para sentarse encima de los escombros. Amigo es aquel que da la vida para salvarte como lo hice yo. Y porque soy amigo de los hombres, cada una de las heridas que sufren los míos ocasiona mi compasión y me obliga a buscar la medicina apropiada. Quiero decir que tengo memoria muy reciente y muy viva de cada injusticia, de cada desprecio, de cada marginación, de cada beso falso, de cada humillación. No, yo no me olvido de aquellos a quienes ustedes los hombres olvidan. Yo escucho a quienes ustedes no oyen, porque los ruidos de sus almas les impiden tener la paz para escuchar a los demás, y que sus acciones quieren decirles por irracionables que les parezcan. Yo coloco dulcemente en mi sagrado corazón a todos aquellos que ustedes dejan tirados por el camino, aquellos a quienes ustedes calumnian, aquellos a quienes ustedes destrozan por alcanzar lo que ellos poseen. Bienaventuranzas. Sexta palabra. Otro día Jesús me explicaba que no todos subimos por el mismo sendero hacia la santidad, que mientras algunos tienen que trabajar con humildad, otros deben hacerlo con la alegría, otros deben trabajar con su falta de esperanza, otros con el carácter, otros con la vanidad, otros con la fortaleza para romper aquella cadena que ata a algún vicio. En fin, cada uno en lo suyo. Decía el Señor que cada vez que nos sentimos trabados en este camino, debemos hacer un análisis para ver claramente cuál es el lugar en el que tenemos que colocarnos y colocar nuestros deseos. ¿Qué cosas son las que más nos preocupan o nos hacen perder la paz, la alegría? ¿Qué cosas y en qué momentos se nos presentan las mayores tentaciones? Me habló de las tentaciones de algunas personas que estuvieron cerca de él. Habló de la tentación de la desconfianza que sufrieron los apóstoles cuando tuvieron la esperanza de verse en un momento de peligro mientras estaban en la barca y pensaron que se hundirían, que las aguas los ahogarían y ellos no podrían salvarse porque aquel que podía ayudarlos estaba dormido. Me habló la tentación de la falta de fe de Pedro cuando comenzó a hundirse en las aguas en el momento en que dudó de poder caminar sobre ellas para alcanzar a su maestro. Me habló la tentación de Santiago y Juan cuando discutían deseosos de saber cuál se sentaría a su derecha, dejando que las tentaciones de envidia, la vanidad y el deseo de poder hicieran presa de ellos. Se refirió a las tentaciones que sufrieron los escribas y fariseos, envidia, temor y odio contra él, sentimientos que les llevaron a poner piedras en su camino para que tropezara, de manera que todos pudieran caerle encima a golpes. Me habló de cómo le hacían preguntas para pescarlo tal vez en algún error y tener motivos para condenarlo. Me habló de sus propias tentaciones sufridas durante los 40 días que ayunó en el desierto y de cómo su oración y su rechazo al demonio pudo superarlas. Sobre todo esto que me iba contando, podría escribir varias páginas, pero en todos los casos el centro del mensaje era el mismo, que únicamente se puede vencer a las tentaciones con la oración y buscando vívidamente cumplir la voluntad del Padre. Todo está consumado.
Jesús habló así cuando llegó a la sexta palabra. Cuando dije que todo estaba consumado, resumía con estas palabras todo lo que mi pensamiento decía al Padre. Está consumado el haber hecho tu voluntad, Padre mío. Vine al mundo a través de las entrañas de una virgen, en el cuerpo de un bebé. Me hice hombre como todos los mortales para salvarlos. Se cumplieron en mí todas las profecías. Nací en Belén, viví pobremente, me hice bautizar por un hombre, prediqué en tu nombre, me enviaste y te di a conocer amoroso y bondadoso como eres. Sufrí persecución, vine como médico de cuerpos y de almas y sané a muchos enfermos. Fui traicionado por un amigo íntimo, vendido por 30 monedas falsas. Vine a demostrarles que no está muerto en ti quien en ti cree, y resucité muertos. Telestai, todo está consumado. Vine a salvar a los pecadores y aquí tienes a una atada a mi cruz, llorando de amor por ti y de dolor por mí junto a mi madre. Te estoy llevando a un ladrón para que abra las puertas del paraíso a todos aquellos pecadores que quieran salvarse. Todo está consumado. Se han cumplido en mí las profecías, que suman más de 20 únicamente en el tiempo de mi pasión y mi agonía. Estoy dejando a mi madre como madre de toda la humanidad para que los hombres no se sientan huérfanos, y te estoy dando a la perfecta discípula que me diste por madre en manos de aquellos que me amarán a través de los siglos. Todo está consumado, Padre mío, que quiere decir ya estuvo. Todo está bien hecho. Ya he cumplido y he hecho lo mejor que he podido. La humanidad ha visto su luz y aunque no han sabido reconocerla, los iluminará a través de toda la historia de la tierra. He cumplido contigo. Padre, derrotando a la serpiente, he abierto las puertas del cielo. Recuerda, hija mía, a Jacob cuando dice: da saltos el corazón, salta fuera de su sitio. Oíd, oíd el estruendo de su voz, el refugio de su boca sale, debajo de todos los cielos lo lanza, y su fulgor alcanza hasta los extremos de la tierra. Se ha cumplido de manera perfecta. Ya nunca más el hombre tendrá que temer a ese Dios justiciero que se empeñaron en mostrar por la cultura del pueblo, personas que vivieron los días de las amenazas. El ángel fuerte ha cumplido, Padre, y aunque ahora viene mi retorno a ti, de mi costado abierto nacerá la iglesia sobre la cual no podrán prevalecer las puertas del infierno. Será una iglesia santa, compuesta por hombres santos y pecadores, pero en medio de la inmundicia que es consecuencia de la miseria humana, brillarán como astros muchos hombres y mujeres que cumplirán sus votos y sus promesas. Tampoco faltará en esta iglesia el dolor, la traición, el pecado. Sabes que todo está contaminado y todo deberá pasar por un Getsemaní y un Gólgota. Es decir, queridos hermanos, que también la iglesia va a tener que pasar por lo que pasó Jesús en cuestiones de persecución, de sufrimiento y en cuestiones incluso de muchas calumnias. Pero el resto fiel, esa porción de rebaño de esa iglesia que yo desde ahora baño con cada gota de mi sangre, llegará al Tabor para transfigurarla. Todo está consumado, Padre. Todo tenía que cumplirse y todo tendrá que cumplirse hasta las horas de tinieblas que tanto asustan al hombre, porque es preciso que el hombre de la iniquidad se haga presente en el mundo para combatir a los nuestros, a los tuyos y míos. Pero queda María, Padre mío, tu perfecta colaboradora para dar cumplimiento a tu palabra. He sufrido todo en mi cuerpo, todo lo he hecho libremente, no por imposición tuya,
sino porque yo lo he querido por amor a ti y por amor al hombre. Todo está cumplido. Ahora debo volver a ti, Padre mío, pero recuerda que te he encomendado a los míos para que ni uno solo de ellos se pierda. Yo sé que se perderán quienes, habiéndome jurado fidelidad, se irán detrás de los placeres del mundo. Se perderán quienes, teniendo las manos consagradas para poder traerme y darme como alimento a los hombres, ensuciarán esas manos lastimando a los inocentes. Y entonces sí tendrán una soga con la piedra atada al cuello para tirarse a las profundidades de un río de lava. Se perderán quienes, no pudiendo llevar sobre sus hombros cargas pesadas, las echarán sobre las espaldas de los débiles para aplastarlos. Se perderán quienes no me reconozcan ya en los sencillos y en los humildes, porque los ciega su soberbia. Se perderán aquellos a quienes, por haber recibido más, se les pedirá mayores cuentas. Pero aquellos que no son capaces de llorar ante la meditación de los dolores que ahora me agobian, los que han visto a una anciana harapienta, besarán su mejilla en señal de hermandad e igualdad. Los que, pudiendo dormir en una cama, duerman en el suelo, mortificando su carne en señal de reparación por amor a nosotros. Quienes reconozcan mi mirada en la de los marginados, mi sonrisa pura en los niños, mi voz en medio de la confusión y el bullicio del mundo, mi llanto en los pecadores arrepentidos. Aquellos que reflejen mis manos en los perdones otorgados, quienes sigan mis huellas como misioneros, abriendo surcos de esperanza para sembrar mi semilla, sin confiar en su capacidad, sino únicamente en mi providencia. Quienes se vuelvan como niños, a punto de que su inocencia y su pureza los lleven a creer y a confiar plenamente en mi presencia omnipotente. Aquellos que siempre estén con los labios dispuestos a una sonrisa, a un perdón, a una bendición, a un reproche o corrección fraterna. Aquellos que no vacilen en decir con fuerza mi mensaje de salvación, sin temor a que los callen, y que son capaces de aguantar los golpes, las infamias, las calumnias y los insultos sin defenderse, sin albergar deseos de venganza. Esos se salvarán porque están entre los que yo llamo míos y fueron encomendados a ti, para que saliendo del mundo no estén en el mundo, para que no se pierdan. Séptima palabra. Después de reflexionar sobre esta anterior palabra de Jesús en la cruz, comprendo que a todos los cristianos la cruz nos seguirá como si fuera parte de nuestra propia existencia. Pero también advierto que no todos somos capaces de despertar, de desenterrar al Cristo que permanece dormido al interior de nosotros. Muchos vivimos llorando nuestras pequeñas o grandes cruces, pensando en que lo que nos tocó vivir es lo más triste, lo más doloroso, lo que nadie más que nosotros sería capaz de soportar. Y lo peor de todo es que creemos que Dios nos ha olvidado, que no nos escucha o está enojado con nosotros. Sin embargo, no es así. Jesús dice que el conocimiento que tiene de nosotros, especialmente de los más dolientes, de los más sufridos, de los más débiles, hace que Él ame preferentemente al más pobre y al que más lo necesita. Si tan solo estuviéramos conscientes de que los demás necesitados no son los menesterosos, sino por lo general los que tienen todo menos a Dios, entonces nuestros caminos se dirigirán hacia esas personas que en realidad, siendo los más ricos, muchas veces son en realidad los más pobres. No es tan difícil llegar hacia el menesteroso y convencerlo de que confíe en Dios, pues por lo general esta gente tiene el corazón muy abierto hacia la fe, y unas palabras, un simple gesto de amor, muchas veces son suficientes para mostrarle el camino hacia el Padre.
Lo difícil es convencer al hombre que por tenerlo todo o por haber hecho del pecado la razón de su vida, está seguro de no necesitar más. Esta es la labor más dura para los evangelizadores cuando tienen que enfrentarse ante la soberbia, que es como lidiar directamente con el príncipe de este mundo, solapadamente escondido en el interior de un pobre hombre rico, pero necesitado del amor de Dios. Cuánto bien nos haría meditar de vez en cuando sobre la pasión de Jesús, sobre el dolor de la Santísima Madre, que junto a Él ha sufrido el martirio de los martirios, al ver a su Señor y a su Hijo crucificado por los hombres en el Calvario. Y sin embargo, ha sido capaz de dejarnos el mejor de los testimonios, pues con su amor infinito y su absoluta obediencia al Padre, soportó humildemente el descarnado dolor de ver morir en penosa agonía a su Hijo. Más aún, se ha hecho cargo de la humanidad como madre, ha querido, entre otras palabras, proyectar en nosotros el amor de su Hijo. Debía sufrir como si fuese pecadora junto a su Hijo, siendo inocente como Él, y todo para que se cumpla también en ella la voluntad del Padre. Jesús dijo que es por este aciago momento que se representan los dos corazones unidos, símbolo de nuestra espiritualidad apostólica, al igual que de muchas otras comunidades y apostolados, porque se unieron a través del dolor. En el Gólgota fueron un solo corazón herido, dos corazones que se atravesaron para transformarse en uno, un solo corazón, en el sentimiento de dolor por el sufrimiento y un solo corazón en el sentimiento de amor por obedecer al Padre y por salvar al hombre. Ahora me veo en la necesidad de explicar a quienes nos están viendo algo que en principio pareciera no tener mucha importancia, pero que sin embargo encierra una enseñanza crucial de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Muchos de ustedes, queridos hermanos, se habrán preguntado por qué aparece Moisés en la tapa de este libro. Para entrar en tema necesito primero aclararles que jamás soy yo quien pone el nombre a uno de estos libros, y para elegir la portada hacemos mucha oración pidiendo al Señor que nos asista en la elección. Jesús me dijo una noche de viernes: se acercan las tinieblas para el mundo, pero quien vive abrazado a mi cruz nada debe temer. Por eso el hombre no debe contentarse con mirar una imagen mía o ir a una procesión de Viernes Santo, sino que debe procurar tener mis mismos sentimientos, perdonar como yo perdoné y pedir perdón como yo lo hice, callar ante las infamias como callé ante Pilatos. Sin embargo, sentir un celo valiente para ser capaces de sacar con un látigo a los mercaderes del templo de Dios, vivir para hacer la voluntad del Padre como viví yo, amar hasta dar la vida por los demás, permitir que triunfen en su cuerpo y con gozo darse en alimento para que otros se alimenten de este pan. Luego de mi oración estaba yo meditando y pensaba en Moisés. Siempre me ha impactado mucho su misión, su vida. De pronto se abrió ante mis ojos un espacio que muchas veces se abre para permitirme contemplar una escena lejana al lugar en el que yo estoy. Tenía frente a mí la escena de la transfiguración y al verla me pregunté: ¿por qué Moisés y Elías? Y pensé que sería Elías por la fuerza del profeta de fuego que necesitaría Jesús para enfrentar lo que como hombre tendría que vivir. Pero al ver a Moisés, mi limitado conocimiento no alcanzaba a comprender qué hacía él allí. Fue como si una luz me iluminara por dentro y en lo que yo considero pocos minutos pasaron decenas de imágenes intercaladas frente a mí. Moisés saliendo de Egipto y luego Jesús recibiendo el bautismo en el Jordán.
Moisés, bajando de la montaña, después de haber recibido el encargo de sacar al pueblo del cautiverio del faraón, y luego Jesús, eligiendo a los 12 apóstoles e enseñando, curando, perdonando y viviendo entre su pueblo. Moisés sacando a su pueblo de Egipto y luego Jesús predicando en el monte de las bienaventuranzas el llamado a la conversión y anunciando el reino de Dios. Moisés en el paso del Mar Rojo y luego Jesús devolviendo la vista a los ciegos, haciendo hablar a los mudos, caminar a los cojos, resucitando a los muertos. Moisés comiendo con su pueblo el maná de Dios que les enviaba desde el cielo para que no murieran de hambre en tanto caminaban hacia la tierra prometida, y luego Jesús con sus discípulos cenando por última vez con ellos e instituyendo la Eucaristía para quedarse con nosotros, entregándonos su cuerpo, su sangre, para alimentarnos y salvarnos de la muerte eterna. Pero vi que Jesús en este momento no estaba solo con sus apóstoles. De pronto aquella habitación se hizo inmensa, abarcaba todo lo que mis ojos podían alcanzar a mirar, y junto a ellos, sentados en unas sillas de ruedas a los lados de los apóstoles y los demás en pie detrás de Jesús y sus discípulos, cientos, miles de sacerdotes revestidos con una túnica blanca y estola de color rojo, con la mano derecha extendida hacia el lugar en el que Jesús levantaba el pan, y repetían con el Señor las palabras de la consagración. La voz de Jesús me dijo: cuiden de mis hermanos, porque a través de ellos permaneceré con ustedes hasta el fin de los siglos. Luego volví a ver a Moisés en el Sinaí descalzo, porque así se lo había ordenado el Señor, de rodillas, temblando al contemplar el dedo de Dios escribiendo los 10 mandamientos para los hombres. Y luego vi nuevamente a Jesús en el huerto de Getsemaní, de rodillas, mirando y asumiendo todos nuestros pecados, contemplando lo que le esperaba sufrir por nosotros los hombres, temblando y sudando sangre. Nuevamente volvió ante mis ojos la última cena, Jesús con sus apóstoles y todos los sacerdotes repitiendo las palabras de la consagración. Jesús me miró un momento y me dijo: yo soy el pan de vida, y estos, levantando las 2 manos como queriendo abarcar a todos, serán quienes me den a los hombres como alimento de vida eterna. En ese momento todo mi cuerpo temblaba ante la majestuosidad de lo que estaba presenciando y entendiendo. Oculté mi rostro entre las manos llorando, y después de un tiempo, tal vez minutos, pero que me parecían horas, alcé la cara y volví a ver lo anterior. Vi a Moisés levantando en alto un palo con una serpiente tallada para curar con toda ella a los que eran mordidos por las víboras, y luego a Jesús levantado allá frente a mí en la cruz para curar el alma de quienes habían sido mordidos por Satanás y envenenados con el pecado. Recuerda lo que te dije al principio, me repitió el Señor, que se acercaban horas de tinieblas para la humanidad, que sacudirían las instituciones y con ellas a las personas. También mi iglesia tendrá que atravesar ese camino doloroso que ha iniciado ya, porque así está escrito: el pastor será herido y se dispersarán las ovejas. Pero recuerden que he vencido al mundo. Otra vez contemplé la última cena frente a mí. Todos aquellos sacerdotes tenían el rostro transfigurado, con la misma cara de Jesús. Entonces se hizo la oscuridad total frente a mí y oí la voz del Señor, muy triste, cuando decía: Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Volvió la imagen, pero en ese momento, junto a uno de los discípulos, salían muchos de esos sacerdotes, atropellándose, corriendo, ya no con el rostro brillante y sereno de Jesús, sino con las propias caras llenas de angustia y de dolor. Desde lejos se oyó un alarido de 1000 voces juntas, como si corrieran a un barranco y se despeñaran.
Asustada, miré a los que estaban con el Señor. Parecían no haber visto ni oído nada. Tan sumergidos estaban en su oración, en el momento que vivían, que la paz del Maestro les daba un porte majestuoso como de príncipes. Entiendo que aquellos consagrados que permanecían junto al Señor eran quienes se mantendrían fieles a la opción que habían hecho por Él, y los que entraban en esa jerarquía divina porque ganaron su derecho. Porque el derecho es fruto de la fidelidad es fruto de la unión estrecha, de la intimidad es fruto de la donación, y la donación es fruto del amor agápico que se da sin pedir nada a cambio, por el simple hecho de buscar la felicidad del ser amado. Finalmente, ese amor es fruto del conocimiento de aquel a quien serás fiel por el resto de tus días, sin permitir que se apague el deseo de reproducir en ti la donación perfecta de aquel a quien te has entregado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el libro Providencia Divina, editado hace 6 meses, relataba la muerte de mi madre y la profunda evangelización que recibimos todos los que estuvimos cerca de ella mientras agonizaba. Para quien no lo ha leído, le comento que fue una agonía feliz, tranquila, en paz, confiada plenamente en el amor de Dios. Fue la agonía de una persona impaciente por irse y encontrarse con la misericordia que estaba esperándola del otro lado de la cama. Ella nos pedía oraciones y canciones mientras repetía una y otra vez con los enormes ojos azules muy abiertos el pedido de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando ella moría, yo pensaba en la muerte de Jesús. Ahora el Señor me permitía que yo, pobre pecadora, presenciase aquel instante y reviviese así el otro, unidas las dos circunstancias por la infinita omnipotencia del que todo lo puede y en el amor del que es amor mismo. Pocos momentos antes en mi vida habrían de ser tan impactantes y tan difíciles de explicar. En el Gólgota, en el cielo estaba casi negro. La tierra entera temblaba y toda la gente había echado a correr huyendo. Unos gritando de miedo por ver la misma naturaleza sacudiéndose, otros llorando y suplicando perdón y repitiendo que verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Vuelvo al Padre, me dijo Jesús, y un día habrán de comprender aquellos malos hermanos que han hecho un oficio de su vocación, el verdadero sentido de predilección por ellos, al concederles la gracia de hacerme presente a través de sus manos en la Eucaristía. Entonces, ya no usarán el altar para lanzar una homilía que pueda confundir en lugar de ayudar al hombre, para hacer política, para justificar un salario o simplemente para cumplir con su deber, cuando ya no pueden evitarlo, y lo hacen mirando el reloj para salir corriendo a cumplir con sus otras obligaciones. Esos tendrán que hacer un alto en su camino hacia el abismo y reconocerán que su amor por ellos mismos es mayor que el amor y el deseo de servir a Dios y al hombre, porque con su actitud le quitan la confianza y desaniman a aquel que decide ir al menos una vez por semana al encuentro conmigo. A ellos y a ustedes les digo desde mi cruz: no se quejen de que las sectas se vayan llenando de gente sin preguntarse si es una consecuencia del testimonio de ustedes. Volví a escuchar aquellas palabras que representan el final y el principio de todo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la cabeza del Salvador de la humanidad se recostó sobre su hombro y su pecho, y así permaneció un momento antes de descolgarse del todo sobre el pecho. En ese momento, que podría haber sido interminable y que a veces creo que viviría por siempre junto a mí, estaba absolutamente presente en mis ojos, en mis oídos, cuando me dijo:
Tenía todo el cuerpo destrozado, pero mi gozo era tan grande que desde el otero de mi pasión completé el cielo y exclamé, habiéndose cumplido todo perfectamente en las manos del Padre amoroso, encomendaba mi espíritu. Ese espíritu que fuera revelado a los hombres el día de mi bautizo en el Jordán, retornaría al Padre conmigo para que nuevamente la Trinidad estuviese plena en la gloria. Y así como se abrieron los cielos aquel día para que la luz irradiara amor de la tercera persona, como dice el Evangelio, en forma de una paloma, así se rasgaba el velo del templo que cubría el arca de la alianza para sentenciar a los que me habían condenado, y aquello sí los horrorizó por la cultura y la educación de esa gente. La misión del Verbo había concluido, la tremenda batalla había llegado a su fin. Moría el Hijo del Hombre entregado voluntariamente por amor. Me depositaba confiadamente en las manos de mi Padre, pacíficamente, dulcemente. Otro había muerto horas antes ahorcado, desesperado, como mueren los cobardes, los traidores, los que no aman a mi Padre y por lo tanto no confían en su perdón. De pronto volvió la luz, se disiparon las tinieblas y al ver mi sorpresa, Jesús habló desde la cruz. Esta luz que ves llegaría en poco tiempo después. Esta luz que ves llegaría en poco tiempo a mis apóstoles para iluminarlos y asistirlos a través de este mi espíritu que depositaba en las manos de mi Padre. Él vendría a recordarles todo cuanto de mí escucharon y asistirles para que ese conocimiento penetrara tan profundamente en ellos que les permitiera, por su fuerza, adquirir toda la sabiduría y santidad necesarias para prolongarme en ellos, para seguir caminando entre ustedes, para seguir sanando, para seguir bendiciendo, para seguir salvando. Todo esto tuvo que ser visto por testigos para que se llegara a comprender el valor real del sacrificio de un hombre que entrega voluntariamente su vida en donación a Dios y a los otros hombres. El Señor no me lo dijo, pero comprendí que ese mismo espíritu era el que se derramaría luego sobre los sucesores de los apóstoles, pues de alguna manera estaba refiriéndose a los sacerdotes y a los laicos comprometidos. Luego siguió diciéndome, he cumplido, vuelvo al Padre, y ustedes, los que me aman, serán también perseguidos, calumniados, humillados, maltratados, pero no están solos. Yo permanezco con ustedes y dejo con ustedes lo más precioso de mi vida, mi madre, que desde ahora será su madre. Cuando Jesús termina de decir esto, veo que se acerca un soldado y tomando una lanza susurra algo que no llego a entender, y con un gesto de piedad atraviesa el costado del Señor y cae una cantidad de sangre y agua salpicando la cara del soldado, que se cubre los ojos con la mano y cae en tierra. El pecho del Redentor estaba lleno de luz, con una sinfonía de matices que no podría describirse. Sale de ese costado abierto algo como agua, pero que es brillante, y luego sangre que se mezcla con esa agua. Va abriendo surcos en la tierra, y por donde pasa la sangre se levantan unas azucenas maravillosamente blancas. Desaparece la cruz de Jesús. En su lugar veo ahora una enorme iglesia, y en ella van entrando estas flores como si se deslizaran, pero por otro lado también van entrando muchísimos jóvenes vestidos de túnica blanca. Repentinamente me veo dentro de una iglesia y contemplo delante del altar están todas esas flores blancas que ahora se convierten en mujeres jóvenes, y del otro lado varones vestidos con albas, varones y mujeres están postrados en humilde oración y tienen los brazos en cruz, entendiendo que son las mujeres y varones que están siendo consagrados, entregando sus vidas a Dios. Oigo un coro maravilloso como el que he escuchado alguna vez durante la Santa Misa, y veo a Jesús resucitado, majestuosamente vestido como un rey, que al momento hace una seña
y uno a otro se le van acercando los jóvenes para que él mismo unja sus manos mientras sonríe con el amor que alguna vez observo en los ojos de un papá cuando mira a sus hijos. Jesús me mira por unos segundos y dice luego, mientras se dirige hacia el centro del altar, a través del orden sacerdotal, con la fuerza del Espíritu Santo, todos los pecados de los hombres serán perdonados y ellos abrirán para ustedes las puertas del cielo. Pero soy un amante celoso que exige de ellos todo su querer. Espero todo de un alma, de acuerdo con la vocación a la que fue llamado un día y a la invitación que sigo haciéndoles diariamente en su vida común a través de las circunstancias. En ese preciso instante, la visión de Moisés y Jesús volvió de manera terrible. Procuraré ser lo más fiel posible al describirla. Vi a Moisés parado sobre una meseta del monte Sinaí. Llevaba en sus manos las 2 piedras grandes con unos gráficos. Supongo que son los mandamientos. Abajo estaba el pueblo en un ruido horrible y unas escenas asquerosas. Más parecían bestias que humanos. El rostro del profeta se puso casi morado, congestionado, y lo vi tambalearse y luego con la fuerza y con la rabia tiró las 2 piedras sobre el pueblo. Como si 100 cargas de dinamita cayeran sobre ellos, porque mucha gente volaba por los aires y muchos caían dentro de un gran hoyo en el suelo gritando. Luego vi a Jesús levantado en la cruz y detrás de él 2 enormes ángeles con el rostro muy brillante, pero con una expresión muy fuerte de enojo. Uno de ellos llevaba unas tablas, las llamaremos así, como las piedras que llevaba Moisés, pero eran de carne. Si se juntaban formaban seguramente un corazón. Y en una de ellas decía, amarás a Dios sobre todas las cosas, y en la otra amarás a tu prójimo como a ti mismo. El otro ángel llevaba en las 2 manos una copa llena de sangre. Cuando los ángeles se disponían a tirar sobre el globo terráqueo aquellas tablas de carne y el cáliz con sangre, se oyó una voz varonil que decía, alto, infundiré mi ley en sus corazones, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los 2 ángeles al escuchar la voz se arrodillaron, bajando la cabeza y desaparecieron de mi vista. En un instante pensé que era el paralelo entre Moisés y Jesús y me horroricé de pensar lo que habría sucedido si los ángeles lanzaban aquellos 2 mandamientos y el cáliz sobre la tierra. Pienso que habríamos perecido todos, recibiendo tal vez un castigo que con nuestros pecados pareciéramos estar pidiendo a gritos. Ante este recuerdo, no me mueve el sentimiento a otra cosa que a pedir a Dios misericordia por el mundo. Estoy segura de quien lea este testimonio o lo escuche, comprenderá el momento que vivimos y coincidirá conmigo en que si no nos arrodillamos ante Jesús, vivo en el Santísimo Sacramento del altar, haciendo reparación y uniendo nuestras oraciones, aquella copa rebasará y se perderá una gran parte de la humanidad. Entonces vi a la Santísima Virgen María sentada en el suelo, con Jesús recostado sobre una tela y su cabeza en las faldas de la Virgen. Ella lo acariciaba y besaba, derramando abundantes lágrimas. Yo soy madre, y cuando alguna vez mis hijos han tenido sufrimientos y han estado lejos mío, he sentido un dolor espiritual y físico. Cuando trato de explicarlo, digo que me duelen los pechos que alimentaron al hijo, ahora sufriente o que se encuentra en problemas. Contemplar este cuadro y pensar en el corazón de nuestra madre me provoca tanto respeto que creo que uno no puede menos que postrarse en tierra. Así está la mujer, sosteniendo la cabeza de su hijo muerto, aceptando el dolor que está traspasándole el corazón. Cuando una persona querida muere, uno sabe que el dolor se queda con uno. El que se va
no lleva dolor. En este caso, desde el primer sí de la Virgen hasta este momento, la vida de ambos ha estado íntimamente unida, que uno podría sufrir o gozar con los sentimientos del otro. Si la Iglesia proclama que todo dolor humano es redentor, que sirve para la salvación de las almas, cuando es ofrecido a Dios con amor, ¿cómo puede alguien molestarse cuando oye decir que María fue corredentora al pie de la cruz? El lazo que une a la mujer del Génesis, cuya descendencia aplastará la cabeza de la serpiente, con la mujer vestida de sol, Apocalipsis, no es precisamente el de la corredención. El hecho de que ella haya participado activamente también como víctima en aquel santo sacrificio que se perpetuó a los pies de la cruz. Pido perdón por lo antedicho si ofendo a los hombres, pero júzguelo nuestra Madre la Iglesia, que mi formación no me da para esbozar siquiera un criterio, pero el amor reconoce al amor y para eso no se necesita sabiduría. Volvió la escena del Calvario y repitió la voz majestuosamente: infundiré mi ley en sus corazones y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces apareció ante mis ojos nuevamente la gran iglesia, donde entraban no solamente los futuros sacerdotes y mujeres consagradas, sino un sinfín de mujeres y de hombres viejos, jóvenes y niños. Algo me obligó a mirar hacia la cúpula del templo. Allí estaba la Virgen María, majestuosa, cubriendo con un manto azul claro toda la escena. Traía una hermosa sonrisa, como una mamá que abraza a su bebé, protegiéndolo con muchísimo amor. Adentro estaba Jesús, revestido como la imagen de Cristo Rey, celebrando la Santa Misa. Celebraban con él todos aquellos jóvenes que antes habían sido ungidos. Sentí una enorme alegría en el corazón. Jesús me dijo entonces: di a todos mis hijos que no es suficiente conocer de memoria las 15 estaciones del Via Crucis, sino vivirlo y recrearlo para que cada Santa Misa sea verdaderamente el memorial de mi pasión. Diles que desde la cruz me he inclinado ante cada uno de ellos, porque la fuerza del amor les ha concedido ser alter Christi, es decir, otro Cristo. En ese momento vi un cuarto con una ventana no muy grande, las paredes claras y Jesús resplandeciente, todo revestido de blanco, que sopla sobre sus apóstoles y les decía: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Transcribo a continuación las últimas palabras de Jesús que acaba de darme para ustedes mientras termino de escribir este testimonio en el amanecer de la festividad del bautismo de nuestro Señor. Querido hermano, para ti ha sido este testimonio, para que logres vivir un tiempo de Cuaresma renovado, en la profunda meditación de la unión que deseo tener contigo y a través de ti con mi pueblo. No permitas que el racionalismo del mundo cambie tus blancas vestiduras por una hoz y un martillo. Tu biblioteca debe ser contemplarme en la cruz. Tus armas y las de todo cristiano deben ser la oración, la compañía de mi madre y el puerto de la salvación, la Eucaristía. Pero cuida siempre que tu celebración sea como aquella del Jueves Santo, esa celebración que estremece los corazones de los laicos. Recuerda que mi pueblo quiere santidad en sus pastores. Bien, queridos hermanos, hasta aquí estas 7 palabras, esperando que ojalá encontremos en ellas algunos elementos bastante edificantes para nuestra vida espiritual, pero sobre todo deseando que en nuestros corazones se despierte un profundo deseo por vivir una vida en santidad, una vida conforme al corazón de Dios. A ustedes, gracias por estar en sintonía de este canal. Les pedimos que compartan este material con otras personas,
con otras comunidades, en sus redes, en sus grupos de oración, en sus grupos de WhatsApp, y que inviten a muchísimas personas que vengan a formar parte de este canal, que es una comunidad de amor que busca ayudarles a crecer una vida y a vivir una vida conforme al corazón de Dios, a crecer espiritualmente, sintiendo el mayor anhelo de santidad en el corazón. Si te gusta este programa, esta meditación de estas 7 palabras, por favor dale me gusta, y así YouTube lo podrá recomendar a otras personas. A ustedes por su atención, muchas gracias, que Dios les bendiga y que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.